Hola, bienvenido o bienvenida a otro episodio de Reflexionando. Y este lo titulo ¿Por qué se hacen preguntas? Observa que no estoy diciendo quién hace las preguntas. Todos sabemos que aquello que hace la pregunta tiene que ser aquello que se percibe como algo separado, que se siente perdido, que no tiene idea de lo que es. La esencia, lo que realmente eres, no tiene preguntas. No existen preguntas. La esencia simplemente es. Y lo que eres es eso, la esencia misma. Pero cuando la mente, que es la que supuestamente proyecta el sueño, se identifica con este yo, se cree que esto es quien ella es, ahí es que surgen las preguntas. Porque ha negado su esencia. Y en esa negación se encuentra ahora, digamos, identificada con algo que es limitado. Y la pregunta que siempre se hace de cierta manera es, no necesariamente quién soy, pero qué puedo hacer para sentirme como de verdad soy, ¿entiendes? O sea, es como decir, ¿qué puedo hacer para sentirme pleno, para sentirme mi estado natural? ¿Tú ves? Y en ese sentido, dentro del contexto del sueño que se fabrica, pues empieza a buscar en el sueño a ver qué puedo hacer para sentirme como soy. ¿Ves qué curioso? Para sentirme en mi estado original. Es como el ejemplo de un bebé. Ese es un ejemplo que yo he utilizado bastante. El bebé que cuando no tiene un concepto de yo, simplemente es uno con la totalidad, simplemente se percibe como que es parte del todo. En el momento que empieza a identificarse con este yo, ¿qué es lo que pierde? Pierde esa sensación de plenitud total. Y entonces ahora quiere volver a tener esa experiencia. Pero lo hace a través de buscar algo que de alguna forma lo lleve a poderse sentirse pleno y completo, cuando está descansando en la completud de lo que es, pero lo ha pasado por alto en función a la creencia de quién es. Pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué se hacen preguntas? ¿Son las preguntas necesarias? Paradójicamente, las preguntas no son necesarias porque ninguna pregunta tiene una respuesta. Ninguna respuesta puede satisfacer ninguna pregunta. Por eso es que en una de las enseñanzas en un curso de milagros te dice, las respuestas que el mundo ofrece suscitan otra pregunta dejando la primera sin contestar. Porque ese yo que hace la pregunta, ese yo que hace la pregunta no puede recibir una respuesta, porque si recibiese una respuesta que pudiese entender o que digamos una respuesta que conduzca en dirección a la verdad, ese yo desaparecería y ese yo no se quiere aniquilar. ¿Tú ves? Entonces, ¿por qué se hacen preguntas? Muy simple, porque haciendo preguntas es como se sigue sosteniendo la identificación con un yo. ¿Ves la trampa? Hacer preguntas aparenta como que se utilizan para llegar a un conocimiento y paradójicamente son las que te distraen más del conocimiento. Por eso es que te habrás dado cuenta que todo esto apunta al silencio. Al silencio no es para que en el silencio yo tenga una respuesta, porque de nuevo, aquí esta no es la típica respuesta de que estamos hablando, digamos que tengo una pregunta sobre alguna situación en el mundo, lo que sea, y me quedo en silencio confiando de que surgirá una inspiración como una respuesta. Esta no es la pregunta y respuesta de la que estamos hablando aquí. En el contexto de la espiritualidad surgen preguntas porque ese es el último lugar donde el ego se esconde para seguir sosteniendo su identidad como ego. Porque la realidad es que la esencia de lo que eres, como ahí no hay preguntas, es simplemente una experiencia que no soy yo quien la tiene, ¿entiendes? No es el ser humano quien tiene la experiencia, porque no hay ser humano. ¿Tú ves a dónde esto llega? Entonces, ¿qué ocurre? Con la limitación del lenguaje, obviamente, porque aquí en el momento que sale una sílaba de la boca ya eso es limitación. Estaba observando algunas de las preguntas y cositas que se me hacen en los comentarios y muy agradecido, o sea, tu punto de vista, sea el que sea, yo lo reconozco y lo respeto, por lo tanto tú te habrás dado cuenta que yo no estoy poniéndome en la posición de autoridad ni nada, pero sí he visto preguntas donde una que otra persona me dice, Nick, estoy confundido porque por un lado dices esto, pero en este otro video dices esto otro. Y es verdad, tienes mucha razón. Pero es que eso que se dice en este video es para el contexto en el que se está hablando en ese video, y esto que se dice en otro video es para el contexto del que se está hablando en ese video, quizá algo más específico.
Pero por ejemplo, vi un comentario y te digo, agradezco porque son oportunidades para, inclusive se pueden utilizar hasta para clarificar, ¿no? Donde me preguntan sobre deseos conflictivos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que yo tenga deseos conflictivos cuando yo he hablado efectivamente de cuando experimentamos deseos conflictivos? Pero en realidad te tienes que recordar que los deseos, como quiera que lo llevas, surge dentro de la experiencia humana aparente, y la experiencia humana misma es simplemente una proyección de una mente. Por lo tanto, se podría deducir que no hay deseos conflictivos en el ser humano, es que la mente que está proyectando el sueño es la que tiene los deseos conflictivos y se los proyecta al ser humano. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, no es que Nick Arandes tiene deseos conflictivos, es que la mente que está en conflicto, que proyecta este sueño, está reflejando su conflicto a través del personaje, y ella es la que pone los deseos en el personaje. Por lo tanto, yo puedo sentir deseos de ir A o el deseo de ir B, o puedo encontrarme deseando las dos cosas simultáneamente y ahí aparenta que hay un deseo conflictivo, pero no son mis deseos, son deseos que surgen a través de la persona. ¿Tú ves? Pero ¿qué pasa? Volvemos a esto. Todas esas preguntas, aunque tienen la apariencia de que son preguntas para clarificar algo de manera que podamos seguir en el camino, en realidad son preguntas que se hacen para que se siga sosteniendo la identificación con un yo. ¿Ves la trampa? ¿Ves el juego? Por lo tanto, es que no hay preguntas que hacer, porque cualquier pregunta simplemente lo que va a hacer es traer la atención a este yo que cree haber entendido algo. ¿Tú ves? Pero repito, la pregunta se hace únicamente para seguir sosteniendo la identidad con este yo. Por lo tanto, antes de que hagas una pregunta, cuando te encuentres en ese deseo de hacer una pregunta, para por un momento, respira y observa que el deseo por hacer esa pregunta, aunque en la superficie aparenta ser porque quiero tener algún conocimiento, o quiero alcanzar algo, o quiero iluminarme, o quiero ser más espiritual, o quiero llegar a tener una experiencia más, o cualquiera, que obviamente las preguntas tienen su sentido de ser en este mundo de las formas, por lo tanto no las estamos descartando, pero sí invito a que te quedes en silencio por un momento y te des cuenta, vaya, en realidad yo sé ya cuál es la contestación a esa pregunta. De hecho, tú siempre sabes cuál es la contestación a esa pregunta, a menos que estés haciendo preguntas del mundo y es porque has pasado por alto quién eres. Y ahí es donde empiezan. Por eso es que a veces las preguntas empiezan por, pero mi mamá, mi familia, mi hija, mi hijo, mi papá, mi esto, mi de esta, mi perro, mi perra, mi casa, mi cuerpo, mi de esto. Ahí empiezan todas esas preguntas y el sistema de pensamientos del ego quiere mantenerte ahí. Por eso es que trata de darte una contestación ahí para que la mente se siga distrayendo con el sueño. ¿Tú ves? Pero si de verdad te das un espacio, honestamente, donde respiras, sueltas todo y te das cuenta que la vida es, y poco a poco empieza esa desidentificación muy orgánica. No te puedes desidentificar con el personaje dentro del contexto del personaje, pero puede haber una toma de conciencia a través del cual observas la vida del personaje vivirse sin de alguna forma estar involucrado, y está ahí limitación de la palabra de nuevo, dentro de este contexto. Es decir, yo estaba hablando con una amistad hoy por teléfono y le decía, es muy curioso porque sé que soy una marioneta, que la vida me está viviendo y que la vida es la que elige y decide por mí si voy a la izquierda o a la derecha. En el pasado yo creía que yo tenía el control de mi vida. Ahora tengo claro inequívocamente que no controlo nada en mi vida. Y ahí es donde hay un descanso. ¿Tú ves? Eso no implica que haya movimientos o no, eso implica que movimientos hay, pero se pueden ver, y eso es lo que he dicho muchas veces, por lo menos se pueden ver. El problema es cuando no los ves. Ahora hay como un termostato que ya sabe, ¡plup! Ok, estás cayendo en el juego, estás viendo el juego, vamos a mirar de nuevo. Y bueno, pues se juega, pero sabiendo, obviamente, mira, te voy a poner un ejemplo. Antes de ayer, hay un programa de una compañía de masterización son unos programas bastante caros, cuestan bastante caros, pero tenían este en especial y era bastante barato, creo que eran $29, ¿verdad?
Y usualmente ese programa son casi 100 y pico. Bueno, tú sabes que en realidad, ¿qué te digo? 150, pero esta vez lo tenemos por tanto y ese es el juego. Pero bueno, lo sabemos ya, pero no pasa nada. Los hechos son es que por $29 lo descargué. Y entonces había un plugin, un programa en específico que yo quería, que era una ecualización que te permite hacer ciertas bandas de la mezcla en estéreo. O sea, en vez de mono, en estéreo. Y esa compañía tiene un plugin que te permite hacer todo en estéreo. O sea, que ciertas digamos, instrumentaciones o ciertos tracks los puedes hacer en estéreo. Pero esta es para la masterización, o sea que en la masterización, que es cuando tú agarras solo un archivo, yo sé que quizá no sabes de qué rayos estoy hablando, pero bueno, déjame terminar para contarte lo que tiene, para ver a lo que voy. En el único archivo, tú puedes inclusive agarrar ciertas frecuencias de ese archivo y hacerlas como que son más amplias, más grandes. Entonces ese es el que yo quería. Cuando lo descargo me doy cuenta que la versión que tiene esa compañía con ese plugin específico, que son de 3 bandas, no aplica en este programa que yo descargué, sino que en otro que es más avanzado y ya ese cuesta más caro. Entonces, yo observaba lo que se me estaba moviendo, porque por un lado sentí el movimiento de que, wow, sentí que desperdicié ese dinero. Y no es que yo tenga para estar gastando. Bueno, sabemos que dentro del contexto espiritual nos encanta hablar de que como somos uno tenemos lo suficiente, y esto sí, lo sabemos, pero en el contexto humano también tenemos que reconocer que aparentan haber ciertas cantidades y uno trata de ser lo más consciente manejándolas, sabiendo simultáneamente que va a ocurrir lo que vaya a ocurrir, ¿entiendes? Eso es la paradoja. Pero bueno, yo sentí ese movimiento en el estómago, siento que... Así que les mandé una carta explicándoles la situación y si era posible de que yo podría entonces actualizar al otro, pero en vez de pagar el precio del otro, sino que el precio del otro con el descuento de este. Pero nada, aquí lo tiré al aire. ¿Qué pasó? Aquí es donde estoy hablando de prestar atención. Lo que hice fue que mandé el mensaje. Yo sabía que estaba un poquitito movidito porque sabía que como que ese dinero no sé... De hecho, antes de yo gastarlo, yo estaba pensando de verdad si esto es algo que... si lo puedo usar o no. Yo lo pensé y lo vi, lo sentí y nada, pues simplemente se dio. Pero recuerda, no fui yo el que hizo eso. Eso fue lo que ocurrió a través de mí. Y eso es lo que se mantiene presente en todo momento. Aun cuando estaba ese movimiento interno de que, oh, jolín, esto... Vuelvo a lo mismo, nada. La vida me está viviendo. Entonces, les mandé este mensaje, pero lo envié simultáneamente sabiendo que quizá no pueda que no me contesten, o pueda que me digan, lo siento, no podemos hacer nada al respecto. Ya yo estaba listo para lo que viniese. ¿Tú ves? Mientras que simultáneamente hay una toma de conciencia de que sabe, bueno, Señor, la vida sabrá por qué me llevó a comprar ese plugin. ¿Tú ves? Entonces así es como estoy observando la vida más y más en cada momento. De nuevo, cuando esto más y más se va asentando, donde te das cuenta que todo es un pensamiento, donde me di cuenta que siempre estoy viendo un espejo, pero cuando esto de verdad se va asentando, ¿dónde están las preguntas? ¿Qué preguntas podrías hacer? Cuando yo veo, por ejemplo, gente que me hace preguntas en los comentarios, te habrás dado cuenta que, y personas que tú ves a veces en los comentarios hablan de un aspecto bastante consciente, o sea, que me dicen, pero ven acá, si la mente, o si el deseo, o si esto, y son muy conscientes con ellos, se te das cuenta que en teoría parece que tienen bastante claro el concepto, pero cuando eso más y más se va integrando, entonces te das cuenta que no hay nada que preguntar. ¿Qué sentido tendría cualquier pregunta? Ninguno. Porque ahora es donde ya la mente está empezando a irse hacia adentro. ¿Tú ves? Entonces la simpleza de todo esto es que la vida es este instante. Con todo lo que venga.
Compré un plugin cuando quizá debí comprarlo. No, se compró porque en el guión tocaba que se comprase. ¿Qué necesito yo respuestas para ello? ¿Por qué lo hice? No debió haber. No, se hizo, ya está. Que la compañía me responda y me diga, sí, lo podemos hacer. Bien, que me responda y me diga, no lo podemos hacer. Pues yo no sé. Este instante es lo único que es. Y este instante es donde se me brinda otra oportunidad para mirar los obstáculos al miedo que sale. Eso es todo lo que es. Por eso es que es simple. ¿Tú ves? Por eso es que es simple. No dije que sea fácil, porque reconozco que la resistencia, que es lo que sostiene la identificación con este yo, es el miedo a desaparecer, es el miedo a despertar, es el miedo a recordar que soy amor. Y entonces el sistema de pensamientos del ego, que es la identificación con este yo, continúa tratando de darle la vuelta al sueño y hacer cosas con el sueño para de alguna forma, yo no sé, tener alguna experiencia, sea cual sea. Ya llega un momento que se da uno cuenta que lo que hay es este instante, que esto es lo que hay, esto es lo que es. Entonces todo es nunca perder de vista de eso. Y en ese sentido, pues de nuevo, ¿dónde están las preguntas? ¿Qué pregunta se puede hacer para beneficio de qué o de quién? ¿Y con qué propósito? Si ya sabemos que la vida es un ocurrir. Es un ocurrir de escena a escena, escena a escena. A veces hay escenarios que aparentan ser más cómodos que otros, no te lo puedo negar. Hay momentos que la mente está muy identificada y abrumada, no te lo puedo negar. Hay momentos que uno puede dormir muy bien, hay momentos que no se puede dormir, no lo puedo negar. Hay momentos que el cuerpo está bien, otras veces no está tan bien, no se puede negar. Pero todos esos son escenarios que no significan absolutamente nada, que simplemente son movimientos que están teniendo lugar dentro de eso que se le conoce como conciencia o Dios, amor o mente, o como quieras llamarlo. Y siempre y cuando se observa la experiencia, y de nuevo el juego de palabras, porque si no soy yo quien tengo el libre albedrío de observar la experiencia, ¿a quién le estoy hablando? Y siempre te he dicho que estos mensajes no van de ser humano a ser humano. Este video no va de mí a ti. Este video es simplemente la conciencia misma que proyecta el video, proyecta este yo, proyecta este tú y proyecta la aparente interacción. Y repito, cuando todo eso se va haciendo más y más consciente, porque toca en el guión, tan simple como eso, entonces ahora es observar la película, vivirse. Se observa la película. ¿Tú ves? Ya no hay más confusión. Entonces, ¿para qué sirven las preguntas? Bueno, para fines prácticos del mundo. Oye, ¿cómo yo puedo utilizar este ordenador? Oye, me gustaría hacer esta transacción. ¿Cómo yo? Está bien, para eso se usa. Pero para efecto de estar tomando conciencia de lo que soy, por qué están ocurriendo cosas en el mundo, qué significa, no, ya eso se cae. Eso se cae. Y por eso es que todo esto siempre apunta al silencio. Y así es a donde siempre estamos apuntando. ¿Qué va a hacer la vida conmigo? No sé, ya lo veremos. Digo, ya lo estamos viendo. ¿Qué está haciendo la vida conmigo? Me está poniendo a hacer un video. Ya está. ¿Qué está haciendo la vida contigo ahora mismo? Escuchando este video. Ya está. Y cada instante es observar lo que la vida está haciendo contigo, lo que la vida está haciendo conmigo. Me está poniendo a grabar música. Deja que tú veas las canciones que están saliendo súper... Ya verás. Ya verás si toca. Pero la vida en cada instante está haciendo conmigo. Por lo tanto, yo siempre sé lo que la vida está haciendo conmigo. No sé lo que va a hacer conmigo, porque no hay un futuro. Pero siempre sé lo que está haciendo conmigo. Lo que sea que esté teniendo lugar en este instante es exactamente lo que la vida está haciendo conmigo. Entonces, cuando se suelta totalmente la idea de un futuro, entonces, pues, ¿de dónde? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué puedo hacer para esto? No sé, simplemente es lo que está ocurriendo. Y ya está. Te voy a poner otro ejemplo. Antes de la pandemia, durante y después de la pandemia, se me recomendó que invirtiera en algunos metales preciosos porque debido a cómo están ocurriendo las cosas, cabe la posibilidad de que haya problemas con el sistema bancario y todas esas cosas. Y bueno, pues cuando a mí me compartieron esa información de par de personas que yo considero que aprecio sus puntos de vista y todo, pues yo primero chequé que yo estaba sintiendo. A ver si de verdad, porque de nuevo, es como el chiste del barco, ¿verdad? El hombre se está ahogando y le viene un barco y él dice, no, Dios me va a salvar, y viene el barco de nuevo, no, Dios me va a salvar,
viene el barco de nuevo, Dios me va a salvar, y finalmente él se ahoga. Cuando llega al cielo, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y él dice, yo envié el barco 3 veces. Así es como yo lo estaba viendo, porque la información me llegó primero, y yo lo vi, observé, pues no sé, que la vida sabrá lo que está haciendo, pero me llegó otra vez por otro ángulo, pum, y me llegó otra vez por otro ángulo. Repito, sin hacer nada especial de ello, dije, bueno, pues ese puede ser un movimiento que la vida me está llevando a hacer. Bueno, pues invertí en algo de los metales preciosos esos, ¿verdad? Bueno, pues el precio de ellos ha estado bajando un poco y las cosas hasta ahora no han tenido lugar como supuestamente iba a ocurrir. Entonces, ¿qué eso implica eso? Wow, mira, cometí un error, no debía haber invertido en eso. No, eso es lo que tocó en mi guión. ¿Tú ves? La diferencia es que ahora se vive la vida observando lo que está teniendo lugar en el guión, y si se supone que esos metales preciosos suban mucho de precio y yo recupere mi inversión y quizá gane más, pues bien. Si se supone que se sostuviesen por un tiempo y en acorde a lo que supuestamente iba a pasar, bien. Si se supone que pierda todo lo que invertí ahí, pues mira, no se perdió nada, simplemente fue lo que tuvo lugar en el guión. ¿Tú ves? ¿Tú ves qué simple es todo esto? Esto no es una ciencia, esto es simple. Pero el ego lo trata de convertir en una ciencia. Esto me acuerda el que mezclaba las canciones de Michael Jackson, el álbum Thriller y todo esto, el ingeniero que, bueno, hizo su transición en este año, en el 2020, y dijo algo maravilloso que nunca se me va a olvidar. Mientras yo veo que hay muchos videos de que te enseñan cómo mezclar y cómo utilizar plugins, todos muy, muy válidos, tienen tienen su magia, ¿verdad? Porque siempre se aprende algo. Y este hombre, señor, mayorcito, él bien tranquilo, él habla muy suave, y ya, bueno, ya en tu tercera edad, como dirían en algunos países, ¿verdad? Y él dijo algo que no se me va a olvidar. Él dice, yo no sé lo que yo hago, yo no sé cómo yo lo hago, porque la gente le pregunta, pero ¿cómo tú mezclas? Él no sabe, él dice, yo no sé, yo simplemente agarro lo que tengo enfrente y empiezo a mezclar y me dejo llevar y esto. Y él dice, yo no sé lo que yo hago, yo no sé cómo yo lo hago. Porque si yo supiese lo que estaría haciendo, entonces lo reduciría a una ciencia. Y en el momento que lo reduces a una ciencia, ten cuidado. Porque la vida es espontánea. ¿Cómo yo hago? Tú ves tantas publicaciones. ¿Cómo hacer para escribir una canción? No sé, yo no sé cómo yo lo hago. Ellas salen cuando tienen que salir porque tienen que salir. No hay una estructura. ¿Cómo escribir un libro? ¿Cómo hacer esto? Sí, puede haber algo que te pueda apoyar, pero a final de cuentas es la espontaneidad de lo que es. Por lo tanto, yo no te puedo decir cómo yo hago lo que hago. Puede que hayan ciertas cosas mecánicas que puedo explicar. Mira, tú puedes utilizar el reverb de esta manera, el delay hace esto, pero crear ese espacio, que yo todavía me falta en aprender todo eso, porque no me he sentado con alguien que quizá me ayude a explicar algunos de esos conceptos más. Aunque he visto bastantes tutoriales, pero de nuevo, es una ciencia, mezclar. Qué curioso, ahora utiliza la palabra ciencia cuando lo estaba descartando, pero lo que quiero, es un arte. Si tú eres un músico que sabes mezclar, tú sabes que eso es un arte. Y te felicito por saber hacer eso. Yo estoy aprendiendo y ahora estoy aprendiendo a masterizar y vamos a ver qué pasa. Es un arte. Y es un arte que tú tienes que tener un deseo profundo por hacerlo, porque también me he dado cuenta que mi pasión no es estar sentándome mezclando. No. Mi pasión es la creatividad que surge, pero una vez que la creatividad surge, entonces ya me disfruto el proceso de mezcla y todo, pero llega un punto como que me saturo un poquito. Hay personas que pueden estar en el estudio 24 horas del día. Mira, Prince, el artista Prince, que se nos fue hace unos cuantos años atrás, relatan la historia, su ex esposa, Maite, que era de Puerto Rico, curiosamente, se conocieron creo que fue en Alemania. Y ella cuenta que hubo una vez que Prince estuvo 3 días sin comer y sin dormir en el estudio, porque tiene el estudio en su casa, grabando, mezclando y eso, hasta el punto que se desmayó y se lo tuvieron que llevar al hospital para que finalmente lo tuviesen nutrir y todo. Mira qué curioso. Yo no llego a ese extremo. Yo
lo llevo poquito a poco, o sea, mezclo un poco, me disfruto la mezcla, hago el proceso, entonces la dejo tranquila, me voy, vuelvo de nuevo, o a veces puedo estar por muchas horas, todo depende, porque de nuevo es muy espontáneo, pero de nuevo, quién sabe. Pero volviendo al tema del que estábamos hablando, lo que te quería compartir con ese ejemplo es que llega un momento que te das cuenta que la vida te está viviendo, y esto es una película que está teniendo lugar, que ya se filmó hace mucho tiempo y se dejó ya se rodó. Entonces ahora estoy observando cómo la película me está llevando. Sin embargo, esto es lo que podría compartir. Mientras más vas tomando conciencia de corazón, inequívocamente, que el amor está a cargo de todo, entonces el miedo se va cayendo. Porque sí, la gente tiene miedo a la incertidumbre, pero es que la incertidumbre solo da miedo cuando tú crees que es peligrosa. La incertidumbre es peligrosa. Nada es peligroso, en un sueño nada es peligroso. Lo único que hay en realidad que es maravilloso es recordar una y otra vez que el amor está a cargo de todo. Así que mira, vamos a cerrar este video con un extracto bellísimo que es el párrafo 18 de la lección 135 de un curso de milagros, y es el párrafo 18, repito, que te dice: ¿qué no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento pasado, presente y por venir es amorosamente planeado por aquel, letra mayúscula, cuyo único propósito es tu bien? De nuevo, no confundamos los niveles. El bien del que estamos hablando es el reconocimiento de lo que eres. No es cosas en específico. Porque cualquier escenario, cuando se ve desde esta premisa, te das cuenta que es para el bien de la mente, para que la mente recuerda su realidad. Por lo tanto, escenarios que en la forma pueden aparentar no ser muy cómodos, cuando esta línea se asenta, te das cuenta que eso que está teniendo lugar en tu vida o en mi vida o lo que sea, es perfecto. ¿Por qué? Porque se está utilizando ahora para mirar dónde está el miedo escondido, que es otra forma de decir dónde está la identificación con este yo. ¿Tú ves? Porque la identificación con este yo es la que lleva a evaluar los escenarios. Cuando tú estás durmiendo y estás soñando, tú no tienes que evaluar ninguna de las... El sueño no se tiene que evaluar, simplemente se observa como una proyección, más nada. Pero cuando yo creo que yo estoy en el sueño, claro que yo evalúo esto como más placentero, esto como mejor, peor, me gusta, no me gusta, evito esto, busco esto. Pero cuando se está observando la película, entonces es simplemente viendo el juego que está teniendo lugar, la imagen que se está desplegando. Eso es todo lo que es. Pues ahora mismo, esa película se está observando, solo que desde lo que aparenta ser una posición ya más, digamos, en vez de tanto desde afuera, por así decirlo, no hay afuera, pero es una forma de decir. Ahora se está viendo desde una posición un poquito más como que estás en el juego, observando el juego, en vez de estar en las gradas observando el juego de arriba. ¿Tú ves? Entonces ahora simplemente, pues yo ahora mismo estoy dentro del juego, por así decirlo, y ahora se está haciendo un video, forma parte del juego, pero simultáneamente hay una toma de conciencia que sabe que esto es un ocurrir. ¿Tú ves? Así es como te das cuenta que la vida todo es un ocurrir. Y cuando eso se asienta y está muy claro, y la vida se observa, se vive desde este espacio del que no se puede escribir en palabras, pero simplemente de observación, entonces, ¿dónde están las preguntas? Si ya todo se vive desde la aceptación, las cosas son como son. Me siento como me tengo que sentir, pienso lo que tengo que pensar, digo lo que tengo que decir. ¿Tú ves? Porque es lo que está teniendo lugar en mi guión. Y claro, tú dices, pero pierdo el control, es que nunca lo tuviste. Pero no sé, tengo miedo, claro, tienes miedo porque estás identificado con un sistema de pensamiento que te está vendiendo una historia. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Puedo hacer algo al respecto? El personaje no puede hacer nada al respecto. Sin embargo, si la vida te está llevando a escuchar información como esta, se puede decir que ya la mente a través de ti, a través de mí, a través de aquellos que se sientan inspirados a escuchar este tipo de información, ya la mente está haciendo algo al respecto. Así que descansa, disfruta y simplemente vive la experiencia. Si la mente a través de nosotros no estaría despertándose a sí misma, no estaría perdiendo su tiempo con información como esta, estaría haciendo otra cosa. Pero sin embargo,
la mente nos está llevando a recordar esto juntos, ¿verdad? Pues entonces es porque la mente se está recordando a sí misma a través de lo que aparenta ser un tú y un yo, que esto es una proyección que no tiene nada que ver con su realidad, que su realidad es amor puro, dicha infinita, paz absoluta. ¿Y qué más se puede decir? Ya no se necesitan respuestas, porque no hay necesidad de preguntas.